a lomo de mula viene, alfabetizando. Lo que yo hice tiene que ver con una nueva generación de indígenas en el zapatismo, niños, jóvenes algunos que en 94 no nacían y que fueron participando desde niños y más en su juventud. Entonces empiezo y si quieren interrumpir no hay problema. Le puse una nueva generación indígena. En mayo de 2014, en medio de una recurrente crisis del sistema neoliberal, una clase política enredada en el narcotráfico y en el contexto en el que asesinan a Galeano, base de apoyo zapatista, el submarcos, entre otras cosas, señala: en estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el EZLN. Algunos han advertido solo el evidente, el generacional. Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento. Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos: el de clase, del origen clase mediero ilustrado al indígena campesino, el de raza, de la dirección mestiza a la dirección real netamente indígena, y el más importante, el relevo de pensamiento, del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo, de la toma del poder de arriba a la creación del poder de abajo, de la política profesional a la política cotidiana, de los líderes a los pueblos, de la marginación de género a la participación directa de las mujeres, de la burla a lo otro a la celebración de la diferencia. De un plumazo auténtico, el EZLN volvía a reiterar su línea política, su posición ideológica y sus principios frente a ingenuos o de mala fe que atribuían derrotas electorales al zapatismo. En un mundo sin honor, sin lealtad y sin principios, el EZ volvía a mostrar una ética inflexible y otra forma de hacer política. Es algo que creo que todavía no se entiende muchas veces, y bueno. Más adelante los zapatistas invitarían a miles de mexicanos a la escuelita con la idea de verificar logros en salud, educación, autonomía. En este contexto avanzan las características de una generación, mujeres y hombres, que nació en el fragor de una guerra de baja y alta intensidad y que se formó en el impulso de una nueva historia, una nueva educación, una nueva salud y de valores de otros en el marco de construcción de su autonomía. Aquí, cuando se habla de una nueva historia, de una nueva educación,
Esto es verdaderamente un hito dentro de los grupos, de las comunidades indígenas, porque ellos mismos han recreado una historia que los había negado o una historia que los presentaba como únicamente informantes, como pues, gente incapaz de tomar iniciativas o de tener propuestas. Y entonces todo esto ha ido avanzando en torno de esa nueva historia que se crea desde lo propiamente indígena y de ahí da el tránsito a una nueva educación. ¿Qué es lo que habría que avanzar más? En el documento al que nos hemos referido, los zapatistas señalan en su insurrección en 94 que era parte de una guerra de resistencia entre la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido que ya venían padeciendo siglos antes. Ahora, después del 94, ya era una guerra cualitativamente distinta, pues se confrontaban valores e ideas, concepción de la vida y del universo indígenas frente a la clase dominante, contra su mundo, sus valores, su ideología. Es la etapa en que la clase en el poder y sus partidos políticos traiciona los acuerdos de San Andrés y donde los zapatistas llevan a la práctica sus proyectos de autonomía en sus pueblos a través de los caracoles. En un país sumido en una espiral de violencia sin precedente, en donde se confunde criminalidad organizada, el narcotráfico con criminalidad no organizada, gobierno y aparatos represores, ejército y policía, el proyecto zapatista avanza con logros sorprendentes en educación, salud, formación de cuadros, organización de comunidades bajo el lema mandar obedeciendo. En esta fase en que se interrogan qué sigue, con estas y otras preguntas, preparar a los que siguen en la ruta de la muerte, formar más y mejores soldados, invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra, simular diálogos y disposición para la paz, para seguir preparando nuevos golpes, matar o morir como único destino, o debíamos reconstruir el camino de la vida, ese que habían roto y siguen rompiendo desde arriba. En estos interrogantes, los zapatistas aclaran que su dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir. Tomaron una decisión paradójica en un grupo inicialmente guerrillero y que de acuerdo a sus circunstancias y a una lectura certeza del país y de su población, adoptaron trascendentales decisiones. En lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. En lugar de luchar, de ocupar un lugar en el panteón de los muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida. Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal. En efecto, más que una capacitación guerrillera, señala Baronet, este Baronet Bruno es un educador que ha estado presente
en varias comunidades, con los tzotziles, celtales, locholes, en la zona norte, y tiene un libro excelente con otros autores, sobre la educación entre los zapatistas. Dice Baronet: estas nuevas generaciones reciben una formación ideológica en actos políticos comunales y regionales, nacionales e internacionales. Su socialización política se vincula en los procesos autogestionarios de sus pueblos, ya que desde niños crecieron en ambientes de guerra del propio Estado mexicano y de grupos paramilitares. En decisiones heterodoxas o que van contra el sentido común de quienes surgieron como una guerrilla y con un arsenal teórico-político de raigambre marxista-leninista y campesino indígena, pareciera que eligieron transitar por una vía inédita en los anales de las luchas populares. Es tan inédita como este hecho de lograr una proclama que viene desde el siglo XIX y en el XX de lo que será el internacionalismo proletario, y que ellos se lanzan a España y a otros países de Europa enarbolando esta consigna de lo que fue en la época una proclama del comunismo internacional, la unión, la solidaridad, y que parece que eso no lo han entendido muchos. Yo siento que todavía seguimos pensando en otra época. Ya se fue José Luis. ¿Así? Que seguimos pensando que, pues, creo que son de viaje, ¿no? Y bueno, entonces, esta vía inédita en los anales de las luchas populares, en que la consigna primordial era luchar por la patria o morir, y que ahora cambiaba en luchar por la patria, decir que es vivir. Una nueva generación no nace de manera espontánea, su alumbramiento requiere un largo proceso, una larga y meditada toma de decisiones de que asumían un papel inicial y protagónico, pero que asumirán un rol diferente al que se habían propuesto. Los Tachos y los Moisés, las Ramonas y las Esther se formaron como guerrilleros, guerrilleras, y en el fragor de la batalla le declararon la guerra al supremo gobierno. ¿Cómo cambiar o trastocar ese papel inicial como guerrilleros milicianos de tiempo completo y preparados para morir o matar? ¿Cómo trastocar esa lógica infernal de una guerra irregular con tácticas y estrategias militares, con la formación de cuadros clandestinos en campo y ciudad? El camino elegido implicó tareas titánicas y complejas en una nueva salud y agronomía, en una nueva justicia y nueva educación. Esta tarea, la educativa, será fundamental en ese cambio de estafeta, en ese tránsito de lo viejo a lo nuevo, de una mentalidad guerrera a una construcción de escuelas y hospitales, centros deportivos y comercialización de café y miel, en suma, gobiernos autónomos. En la educación nueva, los zapatistas demostrarán que es posible transformar la mentalidad y costumbres arraigadas a nuevas formas de pensar y derrumbar mitos e ideas acerca del destino manifiesto de los pueblos. Si bien en la educación en general surgirán cuadros militantes y una nueva intelectualidad indígena, esa transformación se verificará sobre todo en las mujeres. Este es un caso verdaderamente que sorprende
en muy poco tiempo, cómo avanzaron las mujeres, las indígenas, en un medio macho, totalmente, ¿no? La transformación en hábitos, costumbres y tradiciones en las mujeres será la prueba del añejo de una genuina revolución. En la antigua tradición militante de una izquierda marxista ortodoxa, el cambio de estatus femenino se vería ya cumplidas las metas de la revolución en una avanzada fase del proceso. Yo me acuerdo en donde estuvimos mucho tiempo en estrategia, se decía que pues ya cumpliendo las metas de la revolución, entonces se vería el caso de las mujeres, pero por mientras en la chinga, ¿no? A preparar el café para los compañeros, preparar las mejores condiciones para que la lucha avanzara, eh, darles de comer a los compas. En verdad era algo. Los y las zapatistas quemaron etapas en su resistencia y rebeldía y no tuvieron la paciencia necesaria, ya tenían 5 siglos de espera a que hubiese condiciones revolucionarias en donde la condición femenina trascendiera el estatus impuesto por el capitalismo y el sistema neoliberal imperante. En el inicio de un proyecto alternativo a la educación indígena federal, los zapatistas impulsan las primeras escuelas primarias autónomas a través de un programa piloto en Nuevo Guadalupe, Tepeyac y San José del Río. Esto es en la zona de la zona Chol propiamente, que es en la zona norte de Chiapas. Yo algunas veces con otros compañeros llegamos a ir allá a San José, a Guadalupe Tepeyac, que fue abandonado en una época, y llevamos Teatro Guiñol y llevamos algunas propuestas para avanzar en confeccionar los trajes, en armar la historia y hacer un guión. Y conozco que es una belleza toda esa parte. Entonces, en esas comunidades también algunas tojolabales y celtales, eh, con el apoyo y solidaridad del proyecto Semillita del Sol, que muestra a cabalidad la presencia foránea, entre comillas, solidaridad italiana, francesa, alemana, pero respetando los principios de los colectivos indígenas. Estas dos comunidades, dice Baronet, son el laboratorio de un proyecto original de educación donde aparecen los primeros promotores de 13 y 18 años y comités de autoridades educativas autónomas. También aparecen las primeras bibliotecas, los primeros cursos de lectoescritura, álgebra, expresión oral, talleres de teatro y pintura, todos impartidos por jóvenes. Estamos en 95 y 96 y el futuro proyecto zapatista es una realidad. Los y las zapatistas se basan en el documento de educación verdadera, el principio de la educación autónoma, donde se plasmaron 4 áreas de conocimiento: matemáticas, vida y medio ambiente, lengua e historia. De ahí inició la capacitación de promotores, o como lo dicen ellos en su documento, la libertad según los zapatistas. Cita: ya en 2002 y 2003 empezó la primera generación de promotores. Sin embargo, desde 1999 declaran el inicio formal de la educación autónoma. A partir de ahí, todos los niños empiezan a estudiar en sus pueblos
Los promotores de educación son sencillos, no es que sean maestros, son jóvenes que saben leer y escribir y en eso apoyaron. Esto también es de Baronet. Una evidencia contundente del cambio en esas nuevas generaciones es la acción de la nueva mujer indígena con presencia en ámbitos inimaginables, milicia, trabajo en radios comunitarias como locutoras y editoras, realizando entrevistas, reportajes, programas, manejo de internet y el uso de cámaras de video, amén de cargos públicos y organizadoras en diversos campos como maestras, hueseras, parteras, herreras, enfermeras. Los cambios trascienden el ámbito público y tocan lo privado. Las estructuras sociales con nuevos roles de las mujeres se transforman. Cada generación ve un horizonte distinto, enfrenta nuevos retos. Lo importante es vislumbrar el camino a seguir. No cabe la menor duda, niños y niñas que vivieron, sufrieron y participaron en el alumbramiento del 94, en el Ya Basta, son herederos o parte de una generación que ya había sido tomada en cuenta. Con su aprobación junto con mujeres y ancianos, los zapatistas habían ido a la guerra. En esta propuesta, una clave fundamental es la cuestión educativa para entender medianamente esa nueva generación de zapatistas. Katia Núñez, esto de dónde lo tomé, bueno, por ejemplo, habla de su interés por mostrar dificultades y logros en la articulación entre el aprendizaje del conocimiento local y estilos de aprendizaje en la casa y en la realidad cotidiana del aula. Esta propuesta, que pareciera de lo más natural o racional en cualquier ámbito educativo, no lo es a nivel nacional, con un divorcio y real confrontación entre la enseñanza del hogar y la del aula. Entre los zapatistas, el caso Chol, el aprendizaje se origina en ámbitos domésticos y comunales y se traslada al aula, repercutiendo en una formación integral de niños y niñas. El aspecto cualitativo de estos niños de una escuela autónoma indígena es el vínculo con una cultura, la Chol, que les permite integrar los contenidos culturales ya en la escuela y ello en un sentido amplio propicia una formación integral con una concepción de la vida acorde a sus necesidades materiales y espirituales. Todo lo contrario de un niño urbano cuyos conocimientos escolares no se reflejan en el hogar y la mayoría de las veces ni en un trabajo remunerado, o peor, un niño indígena en escuela oficial con un paradigma de la niñez o juventud urbana y donde se les convierte en ciudadanos, opción individual que confronta el espacio comunal donde han convivido. Es, bueno, entre otras perversiones del propio sistema. ¿Cuál es el fundamento de este nuevo pensamiento? ¿Cuál es la perspectiva crítica que reconoce la urgente necesidad de cambios que lleva a la necesaria organización de estos coloquios y luego la organización de los no organizados? El conocimiento de su filosofía, su cosmovisión, historia y su cultura, ¿a dónde nos conduce? Y en específico, el papel de su intelectualidad, de sus cuadros, de su formación y de su proyecto actual y futuro, y todo ello en qué nos compromete como intelectuales, como académicos. Una revisión crítica del marxismo es importante a partir de esta nueva mirada y pensamiento de los indios. Por ejemplo, ya en 1975,
los soviéticos plantean como rasgos principales de su intelectualidad la firmeza ideológica, la responsabilidad ante el pueblo, el sentimiento de unidad por la clase obrera y otras capas trabajadoras, el patriotismo y el internacionalismo, la iniciativa y la audacia creadoras, la firmeza de principios y el espíritu de autocrítica. Esto es de Rumian Stead, Comunismo Científico. Hoy la mayoría de estas nuevas generaciones de intelectuales indios podría suscribir tales principios sin ningún problema como norma general, y sin embargo, con los zapatistas se añadiría una discreción a toda prueba, no solo los militantes, sino de pueblos enteros que supieron el valor del silencio. Durante la clandestinidad inicial ante enemigos emboscados como caciques y hasta curitas orejas en la confesión. En el caso específico zapatista y en la selva lacandona, Bruno Baronet señala algunas características en el espacio de las responsabilidades civiles. Dice Baronet, ser nombrado en asamblea como promotor de educación y de salud, de comunicación o de agroecología, depende de distintas consideraciones: congruencia moral, disponibilidad, formación política y capacidad para comunicar hábilmente en 2 o más lenguas, así como contar, leer y escribir. A este promotor también se le encomienda alfabetizar y concientizar a hijos y nietos de las familias indígenas zapatistas. Esto que dice Baronet es muy interesante. Él está hablando de ya poderse manejar en 2 o más lenguas, y tal vez tengo la duda, pero bueno, nosotros lo vimos en algún momento, utilizar el español como lengua franca, lo cual parecía algo deleznable, pero bueno, pero la mayoría de estas personas hablaban español. Dice, a este promotor también se le encomienda alfabetizar, sí, muchos de estos jóvenes militantes, cuadros o intelectuales orgánicos, a la manera de Gramsci, adquieren cierta celebridad en las comunidades. El pueblo valora las múltiples actividades de estos promotores juveniles que se desenvuelven en tareas educativas, pero también como Marx planteaba respecto a los futuros comunistas, personalidades multifacéticas o versátiles que se desenvolverán en la mañana cual campesinos, al mediodía serán educadores y en la noche escritores y poetas. Me pregunto, ¿en los caracoles ya habrán atisbos o será una realidad estas personalidades integrales? Los zapatistas son cantautores, músicos, actores de teatro, basquetbolistas, pero también cita excelentes arqueólogos y guías turísticas en sus propios territorios. Otros asumen funciones de catequistas, de secretarios o escribanos de las autoridades del núcleo agrario y a menudo de promoción de la salud, la agroecología, la comunicación, videoastas y los derechos humanos. Baronet destaca que dicho prestigio adquirido en múltiples actividades no los exime de ocupar cargos como autoridad del pueblo con un mínimo de 3 años que los compromete en su comunidad. Una diferencia sustancial con la formación de cuadros socialistas convertidos en élite y separados de sus comunidades
Entre los zapatistas, el ser promotor o ostentar un cargo como autoridad del pueblo no los ubica en un estrato superior o los aleja de los ciudadanos de a pie. Otra, los usos y costumbres de estos pueblos con un consejo de ancianos decidiendo la vida de los ciudadanos rige de forma flexible entre los zapatistas. La mayoría de los y las jóvenes ocupa cargos otrora espacio de ancianos, pero ello no significa relegar a los viejos, siempre se les consultará, como era una práctica cotidiana del difunto Submarcos con el viejo Antonio. Bien señala Baronet sobre una juventud que arrebató, entre comillas, el poder político y local y municipal a padres y abuelos. Dice, no obstante, el ejercicio coloquial de buen gobierno rotativo y sometido al sistema asambleario impide la exclusión de las generaciones más experimentadas que siguen siendo más influyentes. Clave suprema y distante de gerontocracias enquistadas en el poder del llamado socialismo real. Esto yo, bueno, ya no quise extender, pero en la URSS, lo que fue ya al final del socialismo, en la propia RDA, se hacían cuentas de los cientos o miles de años que tenían la élite, la dirigencia, y queda lamentable que no hubiera la presencia juvenil. Termino. Hoy los zapatistas, a través de la formación integral de sus cuadros, han alcanzado un elevado nivel intelectual que les permite manejar en su propia lengua y en castellano conceptos con un alto nivel de abstracción, pero también mediante la lengua cervantina dialogan con los otros. Esta intelectualidad rompe con la imagen del indio analfabeta, ignorante e incapaz de pensar por sí mismo, que las ideas dominantes han difundido en las diversas épocas. Los indígenas han ido en sentido contrario desde hace siglos. Si nadie se había dado cuenta, es que de por sí los indígenas eran invisibles. Fue el fuego del amanecer, dicen ellos, del 94, el que les iluminó el rostro y los hizo visibles y dio volumen a su palabra. Entre ellos, resistir, innovar y apropiar, señaladas por Bonfil, son parte de una estrategia de sobrevivencia y afirmación de historia y cultura que les ha permitido seguir el pulso de tiempos canallas y lanzar iniciativas de gran calibre nacionales e internacionales. Aquí todavía ni se me ocurría pensar que fueran de internacionalistas. Estamos ante una novedosa intelectualidad indígena, no solo en los campos señalados por el maestro López Bárcenas, filosofía, justicia, desarrollo, lengua, identidad indígenas, sino en el arte y áreas literarias con intelectuales, cuentistas y poetas, hombres y mujeres que rebasan ámbitos del testimonio o recreación de leyendas y mitos y que se introducen en espacios otrora privilegio de narradores europeos o norteamericanos como la novela, sin importarles el canon imperante en este género. Frente a esta intelectualidad, urge establecer un estrecho vínculo con investigadores y creadores de nuestras universidades, abrir espacios en revistas y libros para la difusión de un pensamiento propio de ese México profundo, hoy una genuina alternativa ante una crisis civilizatoria en aparente callejón sin salida. Esto último, a propósito de ayer tuve una entrevista con una joven que quiere entrar a la
especialización y de allí a la maestría en literatura mexicana de la UAM Azcapotzalco. Y esta joven notable viene de la Universidad de la UACM, y bueno, la UAM abre ese espacio y le permite concursar lo que la universidad no, la UNAM es muy difícil, y una chava que habla náhuatl, que conoce el ambiente, porque claro, me la mandaron a mí, soy el único güey que trabaja en literatura indígena. Dice, acá Ezequiel, y a mí me dio mucho gusto. Le comentaba a Conchita que viniendo de la Universidad de la Ciudad de México, tenga cabida en planes y programas de la UAM. Eso es. Gracias. Bueno, pues yo un comentario breve. Ahora que se me ocurre, un poquito tarde, porque no es imposible, que tienes cantidad de fotos en donde se están construyendo las escuelas, se están levantando los techos, se están pintando los murales, con grupos de niños, con los maestros, con los promotores. Todo esto sería muy interesante que lo viéramos, porque es la práctica, ¿no? ¿Cómo son los grupos de estos niños? ¿Cómo son los maestros jovencísimos, no? Todo eso sería interesante porque tienes una buena cantidad de fotos con los talleres, haciendo los muñecos para el Teatro Guiñol y luego presentando su obra. Todo eso es muy bonito porque es parte ya de la práctica, ¿no? A mí me parece que todos los grupos subalternos tienen no solamente una lengua que ya marca una diferencia frente al mundo, sino una historia diferente, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen una historia totalmente distinta a la historia dominante, ¿no? La clasificación de la historia, por lo menos en Occidente, ¿no? De Edad Media, Renacimiento, o desde la perspectiva económica, esclavismo, el medievo, el capitalismo, etcétera, y no coinciden la historia de las mujeres con esta historia, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Cuando la civilización occidental en el siglo XV entra al Renacimiento y a lo que se considera como el auge de los valores humanos, del humanismo y del arte y demás, significa para las mujeres el peor retroceso en la historia, la pérdida de todo su control, la terrible quema de brujas en toda Europa, ¿no? Es decir, no coincide con la visión, digamos, tradicional, hegemónica, ¿no? De ahí que hay un feminismo radical que dice, pues nos vamos a hacer rescatar nuestra propia historia. Así también creo que sucede con los grupos indígenas. No es la misma historia, y hay interesantes textos literarios que hablan, por ejemplo, de cómo vieron la revolución los grupos que habitan en Oaxaca o en Chiapas, ¿no? La Revolución Mexicana y todo el discurso y toda la narrativa que tiene no se corresponde para nada a cómo la vivieron ellos, ¿no? Entre paréntesis, nada más, lo que hoy se ve como, y lo es, como un enorme triunfo de una participación muy amplia de mujeres, nada más quiero comentar brevemente que esto costó muchísimo trabajo, que no fue un proceso terso, que hubo muertes violentas entre las mujeres zapatistas, que tuvieron que enfrentar al marido
¿no? Que no les dejaba participar y que algunas fueron asesinadas violentamente, ¿no? O sea, el proceso no fue terso, costó muchísimo. Y bueno, pues nada más comentar que lo que se está viviendo hoy en el discurso zapatista es sumamente importante, porque no, hay una cosa que habría que destacar mucho en su educación, la vinculación de la teoría con la práctica. No son cosas separadas, ¿no? Lo que se aprende en la teoría se lleva a la práctica. Y esto, yo creo que el ejemplo más interesante es cómo el discurso zapatista está confrontando el discurso dominante y entrando en comunicación con grupos subalternos de todo el mundo, ¿no? Esto es muy importante. Esto yo diría que es una de las expresiones del éxito de esa educación, de esa formación ideológica. Bueno, nada más. Lo bueno es que es nada más, ¿no? Híjole, qué tabicazo. ¿Sigues tú, Miguel, o me lo he hecho yo? Pues, quisiera comentar de esto que nos acaban de mencionar el maestro Ezequiel y la maestra Conchita, y si quieres después ya le sigues, José Luis. Ahorita que, en principio, pues agradecer, porque yo no ubicaba a Bruno Baronet, y ahorita, como podrán suponer, pues me puse aquí entre un ojo al gato y otro al garabato, y ya encontré el libro de Autonomía y Educación Indígena, las escuelas zapatistas de la Selva Lacandona de Chiapas, de Baronet. Ya lo descargué, ya me lo voy a poner ahí pendiente para estudio. Y por ahí también que tiene otro artículo que se ve bueno, ya lo ando rastreando, al ratito lo descargamos. Y me hizo recordar mucho todo esto, la campaña de alfabetización en Cuba, que fue igual con jóvenes, que pararon antes el curso, o sea, terminaron unos meses antes, prepararon a los jóvenes para que se fueran de brigadistas a alfabetizar a todos los pueblos, a los cientos de miles de analfabetas cubanos, y en pues, poco tiempo, ¿no? Porque en el 61, a fines del 61, ya estaban festejando ahí en la Plaza de la Revolución, pues que habían vencido al alfabetismo. Fue una hazaña. Y yo creo que esto no lo hemos ponderado bien, pero todo esto que se acaba de narrar de las escuelas autónomas y de esta formación de estos igual jóvenes que se fueron como brigadistas, bueno, no es la palabra, pero fue lo mismo, de salud y de educación, pues también es una hazaña. Levantaron escuelas, hospitales, y no se ha valorado en la misma dimensión, ¿no? Pero me parece que es similar. Yo podría atreverme a decir que es una hazaña similar a la cubana, y obviamente, pues ya que platiquemos de Simón Rodríguez, yo creo que él estaría dichoso de estos dos ejemplos, porque se cumplen muchas de las cosas que él decía, ¿no? Entonces, yo no podía dejar de decir eso, porque me parece bien interesante, y agradecer pues el dato de Baronet, porque pues yo creo que es digno de ponerse a revisarlo y a estudiarlo con calma. Bueno, ahora sí ya. Adelante, José Luis. Fíjate que el día de ayer, en lo que respecta a la alfabetización, esto que menciona tanto la maestra como Ezequiel y tú, Miguel, me parece que es un tablazo entre ceja y oreja terrible. El día de ayer estaba escuchando un programa de televisión que tenía que ver, pero como es sobre educación, pues lo pasé por alto, pero me puse a escuchar lo que decía la persona, porque parece ser que ella es la funcionaria principal de la educación en el país. Y decía que tenemos actualmente la misma cantidad de analfabetos
que hace, ¿qué será? 30 o 40 años o 50 años que inició el programa de alfabetización. Entonces yo decía, bueno, bueno, lo primero que ella decía, ¿no? Que comentaba de manera muy alarmante, dice, no hemos podido alfabetizar, a pesar de los años que tenemos, al país. Y tenemos exactamente, creo que, si no mal recuerdo, mencionaba que eran 20 millones de mexicanos analfabetas. Y donde más dice que se cargaba el asunto era en los más desfavorecidos. Y esto que menciona Ezequiel y tú, Miguel, también la maestra Conchita, de que este proceso camina en paralelo a la organización social, si el proceso de alfabetización, híjole, es un tablazo para el Estado mexicano terrible, ¿no? Porque va señalando, pues, una de las virtudes de el próximo tipo de mexicano que se quiere construir, ¿no? Es decir, me pareció fuertísimo este proceso, ¿no? Y bueno, para empezar primero, hoy es 23 de septiembre, Flores Magón, a ver si Miguel por ahí localizas, perdón, la declaración de Flores Magón, a reserva de que yo la vuelva a buscar, perdón, que hace el 23 de septiembre para el país. También un 23 de septiembre aparece la Liga haciendo una declaración sobre el proyecto de nación. Y hoy lo que nos acaba de narrar tanto el maestro Ezequiel como la maestra Conchita, desde mi punto de vista no es otra cosa más que ya la línea, ¿sí?, de lo que es un proyecto de nación, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, con todo lo que quieran mencionar en contra, ¿sí? Esta es ya una directriz de un proyecto de nación en donde esta nación o este concepto de nación no está excluyendo a nadie, ¿sí? Y es tan amplio, ¿sí?, el proyecto que, bueno, yo estoy casi espantado. Primero, no es el EZLN ni solo el CNI, sino aparecen otra serie de organizaciones que yo ahorita voy a mencionar, lo cual nos da solo un ligero quemón de la cantidad de lenguas, ¿no? Y bueno, lo gacho es que yo nomás soy monolingüe, ¿no? Pero bueno, con esa salvedad, ¿no? Más aparte, parece ser que estos cuates han logrado integrar el italiano, el francés y el alemán, ¿no? No que todo mundo entre ellos hablen estos idiomas, pero sí una buena cantidad de gente ya son hablantes de esto, ¿no? Lo cual nos va indicando que el problema de la construcción de la nación pasa precisamente por todas estas historias y por todo este lenguaje que solo así, casi nomás un brochazo, pero nos mencionaron la maestra y Ezequiel, y bueno, casi le pegan a uno y le cae a uno encima como una enorme roca, ¿no? Pero qué bueno, porque nos da idea de cómo van las cosas, ¿no? De lo fuerte y lo terrible. Bueno, todo esto que mencionó el maestro Ezequiel tiene que ver con un problema que yo he estado rastreando.
Sí, bueno, ya mi proyecto yo le llamo los paradigmas actuales, ¿no? El trabajo, bueno, pues le pongo los datos que siempre se ponen, desde Tacoso, la fecha y quien está presentando esto, ¿no? Y empiezo con el proyecto que hoy se mencionó, al cual está confrontado, pero no solo en el nivel teórico, sino que ya con todo el nivel práctico, ¿no? Lo cual me parece muy alentador, ¿no? Dice, el paradigma central de la guerra, de la Guerra Fría, que se inicia en 1945, no era militar, ni económico, ni siquiera estrictamente político. Era y sigue siendo una batalla por la mente de los hombres, una batalla de las ideas. A fin de promover las ideas estadounidenses, los Estados Unidos se vieron en la posición de decir mentira con la finalidad de promover la verdad. Hoy estos elementos se conoce como la posverdad, ¿no? Y cito Francis Turner Saunders del texto La CIA y la Guerra Fría Cultural. Esto me da la impresión y me deja como muy claro que son tres fuerzas en el discurso nacional: los imperialismos, el segundo, los tecnócratas, y el tercero, el EZLN, Congreso Nacional Indigenista, el Centro Indígena de Gobierno, SIG, y representantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Para no estar mencionando todos estos últimos, los voy a sintetizar como el CNI. Tesis 1. Los discursos que hoy estamos escuchando son elementos o bloques tácticos en los campos de las relaciones de fuerza. Puede haberlos diferentes e incluso contradictorios en el interior de la misma estrategia. Por ejemplo, CELAC, la bronca ahorita de la CELAC y de la OEA, o AMLO y Diego. Es el mismo paradigma, pero son contradictorios. Puede, por el contrario, circular sin cambiar de forma entre estrategias opuestas. Entre Morena o PRD, cuando argumentan desde las trincheras, a sabiendas de que este discurso fue usado por el EZLN. Por eso, a los discursos no hay que preguntarles sobre cuál teoría implícita derivan o qué divisiones morales acompañan o qué ideologías dominantes o dominadas representan, sino hay que interrogarlos en dos niveles: su producción táctica, por ejemplo, Carta de Madrid de Vox, este grupo de ultraderecha que vino en días pasados acá al Congreso a echar una platicadita con los del PAN, ¿sí? Y el discurso del EZLN en la Plaza Colón, Madrid, España, gallinero de Vox y del Partido Popular. O sea, ¿qué efectos recíprocos de poder y saber aseguran y su integración estrategia? ¿Cuál coyuntura y cuál relación de fuerza vuelve necesaria su utilización en tal o cual episodio de los diversos enfrentamientos que produce? Y aquí viene el proceso que me parece muy interesante. La coyuntura que hoy estamos viviendo tiene que ver con la transición del mundo bipolar a un mundo tripolar. Estados Unidos, China y Rusia, una crisis médica que tiene que ver con el COVID, una crisis económica, la crisis del neoliberalismo y la globalización, una crisis ambiental, toda la bronca que tiene que ver con el cambio climático, y una crisis política, desestructuración de los estados-nación. Esto que hoy nos está diciendo el maestro Ezequiel
pues no es otra cosa, ¿sí?, más que este proceso y este proyecto de desestructuración de los estados-nación. Y lo que me parece muy alentador es que supuestamente de la parte más atrasada, más pobre, más abandonada, están diciendo hoy presentes. Y no nos están diciendo presentes con un proyecto o una declaración muy fuerte, ¿sí? O más bien si es muy fuerte. Es estos elementos que hoy nos dice el maestro Ezequiel y la maestra Conchita, y nos están ya diciendo, compañeros, este es el proyecto de nación. No nos queremos desintegrar, nos queremos articular, ¿sí? Nos queremos como mexicanos, pero ya chole de tanta violencia, ¿no? Y esto me parece fundamental porque ante el proyecto de desestructuración del imperialismo que ha dictado para toda Latinoamérica, si hoy desde, vamos a mencionarlo sin que se oiga racista, ¿sí?, desde los pueblos más, digamos, abandonados por toda la modernidad, nos están diciendo, momento, nosotros sí queremos las naciones y nosotros sí nos reivindicamos como etnia, pero no para andar jerarquizando y decir que somos mejores unos con otros, sino para construir todo un proyecto cultural, ¿no? Bien, tesis 2. Se trata de orientarnos hacia una concepción de poder que reemplaza el privilegio de la ley por el punto de vista del objetivo, el privilegio de lo prohibido por el punto de vista de la eficacia táctica, el privilegio de la soberanía por el análisis de un campo móvil y múltiple de relaciones de fuerza. Estas relaciones de fuerza son las que hoy están representadas por estas tres formas de discursividad. El EZLN, con toda la astucia posible, hoy se ha colocado a nivel nacional como un interlocutor válido, ¿no?, que es capaz de irle a decir a España y en el seno mismo de España, presentes, ¿no? Lo cual me parece una audacia sensacional, ¿no? Entonces, estos efectos son efectos globales, pero nunca totalmente estables, ni tampoco completamente de dominación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el EZ, como estructura militar reconocida en el país, es capaz de establecer en términos diplomáticos con todos los pueblos del mundo que así lo quieran, relaciones diplomáticas, ¿no? Es decir, es un grupo beligerante y con reconocimiento, ¿sí? Lo cual, me parece que como que se nos había brincado, no habíamos hecho mención, ¿sí? Pues hoy lo están haciendo válido, ¿no? Están diciendo podemos establecer vínculos diplomáticos como parte de una nación, ¿sí?, con todos los pueblos del mundo que quieran platicar con nosotros, ¿no? Y dicen, el EZ-CNI, queremos platicar con la España, pero con la España insurrecta, ¿no? O con la España libre, o la España que no acepta la dominación. Y parece ser, así como veo el asunto, el vínculo fuerte fue España, Francia e Italia, a reserva de que me corrijan aquí, ¿no? Y lo más importante, ¿sí? No sé si fue con los vascos o con los catalanes. Ahí sí se me barre todo, y lo menciono esto solo por solo decir españoles, o esta parte de los españoles, ¿no? Y en el video que nos mandó Álvaro,
aparece una foto que me pareció impresionante. El primer meeting que realizaron en España, en la Plaza Colón, aparecen dos banderas de fondo. Aparece la bandera aymara y no sé si quechua, y aparece otra bandera que no sé si es la bandera mapuche. Es decir, en ese mitin, en especial, estaban representados 3 pueblos que están presentes a pesar de todo este proyecto de colonización y de neocolonización, que hoy le están diciendo a la vieja Europa, ¿sí? Queremos un encuentro, queremos platicar. No venimos a pelear, ni tampoco venimos a pedir perdón, ni nada de estas cosas, ¿no? Queremos un paso para adelante. Lo cual establece este concepto distinto que menciona y reitera una y otra vez el maestro Ezequiel, ¿no? Bien, tesis 3. El modelo estratégico y no el modelo de derecho. Esto es porque todas las guerras o todas las formas de guerras fueron habilitadas en el orden del poder político. Y entonces tenemos que de repente los disfiguros, ¿sí?, de Vox enojado, haciendo una presentación en el Congreso para dar respuesta a lo que hizo el EZ en España, aunque la carta que presentaron, que supuestamente era actual, la habían firmado ya hacía un año, ¿no? Ya tenía la presentación pública. Y entonces lo que vinieron a realizar no fue otra cosa más que un acto de provocación y un acto de desquite como muy visceral, ¿no? Por lo que hicieron los del EZ. Y a mí me parece sumamente importante porque allá fueron a platicar, ¿sí?, con los de acá, ¿no? O los de acá fueron a platicar con los de allá. Y esto me parece importantísimo porque la solidaridad y aparte los vínculos diplomáticos que están buscando, sí, son de otro estilo. Pero no los pueden parar porque son legales. Están dentro del ámbito de la legalidad, ¿sí? Y entonces, como el EZ va buscando conocimiento, palabra, ¿sí?, esto, con toda la infraestructura que hoy nos acaba de presentar tanto el maestro Ezequiel como la maestra Conchita, y el manejo de todos estos idiomas, ¿sí?, me parece que en términos estratégicos se acaba de dar un vuelco al país, ¿sí? Por eso me parece importantísimo, o me pareció importantísimo, ahorita todo este proceso tan detallado que ha hecho el maestro Ezequiel, ¿no? Es decir, busquemos y ubiquémoslo en el plano de lo estratégico, ¿no? Acaban de subir una ficha al plano internacional, ¿sí?, que yo creo que muy pocos pueblos han logrado establecer, ¿no? Digo, como concepto de nación, ¿sí? Lo que están diciendo los, vamos a llamarlos así, zapatistas en términos generales, a todos los demás, pues vean, creo que podemos caminar, y ante el proceso coyuntural de la destrucción del planeta, ellos están diciendo, volvamos a reconstruir. ¿Sí? Ante el proceso estructural de la decadencia del neoliberalismo, hay una alternativa, ¿no? Y no es la alternativa ni tuya ni mía. Juntemos esfuerzos, ¿no? Tú en Europa has logrado sobrevivir, nosotros acá también lo podemos hacer si esto lleva mucho más vínculo, mucho más relaciones y mucho más estructura, ¿no? Lo cual a mí me parece
en términos estratégicos muy, muy importante. Bueno, planteado esto, desarrollo 3 elementos, un temario, a la vieja usanza que usábamos antes los profesores. Temario, los imperios. Punto 1, Estados Unidos, China y Rusia es un mundo tripolar. La Guerra Fría, que es un concepto bipolar, sí, confrontado con este mundo tripolar, porque todo el discurso de Vox y de la derecha, y Calderón, etcétera, es un discurso de la Guerra Fría, es un refrito. Ellos hoy están hablando de comunistas, y aunque todo el mundo diga, bueno, pues hoy, pues sí, somos comunistas, pero tampoco ya no somos del viejo cuño, como hoy lo mencionaba el maestro Ezequiel, estos procesos de transición, ¿no? Que ahí, pues bueno, no hay discusión, ¿no? Y México como patio trasero, ¿no? Es decir, las gallinas al patio trasero se le acaban de salir, ¿no? ¡Palo! ¿Sí? Y las gallinas, ¿sí? Hoy, por estos procesos de desestructuración, los gringos tienen broncas con todos los migrantes, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues una situación tan lastimosa como los migrantes haitianos, ¿no? Que proceso que sí se había dado de duro, de terrible, con los migrantes centroamericanos, pero hoy con los haitianos, híjole, me parece terrible, ¿no? Y sobre todo en los campamentos que hoy tienen en el Río Bravo, ¿no? Bueno, aquí no, ya hasta aquí termino con el tema número 1. Los tecnócratas, el capital financiero, el cártel español y la oligarquía nacional. Estos 3 los agrupo como los tecnócratas. Los puntos que quiero desarrollar aquí, la ilustración, por eso de los discursos modernizadores, el punto 2, los científicos o presencia tardía de la ilustración en el porfiriato y la construcción de los especialistas. Punto 3, la teoría del caos, de Litempo 2 a Litempo 8, la letra con sangre entra, que es una teoría de guerra. La otra, la teoría híbrida, de la teoría mosaica, de Moisés, de la Madrid a AMLO, que va de la renovación moral a la guía ética, ¿no? Al cinismo gubernamental, gobierno de empresarios para empresarios, Fox. La OLAC, perdón, la OEA y la CELAC. Estos procesos de confrontación que se dieron, ¿sí? Que hoy se está proponiendo la sustitución y parece ser que le pisaron muy duro los callos a los gringos y dijeron no, siempre vámonos más despacito, ¿no? Entonces, la CELAC y la OEA, ¿no? Y lo que propusieron hay que investigarlo. El tercer elemento, el EZLN-CNI, los estados sin nación. El EZLN, bueno, supongo que aquí no sé gran cosa y es así nada más a vuelo de pájaro, con catalanes y vascos, la nación aymara, y no sé si la otra bandera sea mapuche. El otro punto, el CNI, amplia alianza entre naciones y una noción de anarquismo o de anarquista como gobierno, que viene siendo la federación. Postula un modelo o la construcción de un Estado para asegurar la propiedad que tiene que ser, bueno, utilizo aquí la vieja definición, vamos a llamarle capitalista, de que el Estado es aquella instancia que es capaz de asegurar la propiedad privada, yo digo acá es propiedad comunal, y dar seguridad. En este caso digo, bueno, pues este pequeño Estado está asegurando la propiedad territorial y da la seguridad. Posibilidades de construir su historia, lengua, sistema educativo, economía y su percepción.
El otro punto, las migraciones, territorios, naciones y cultura. Y por último, las castas, noción de mestizo para borrar a las naciones sin Estado y la etnia como reconstrucción cultural y delimitación territorial. ¿Qué tiene que ver esto con un proceso que me parece, mencionó el compañero de Ostula, muy importante, que son los títulos virreinales? Con todo el desprecio que pudiéramos mencionar por la colonización, a mí me parece que habría que echarnos un clavado de manera distinta, por supuesto, en estos conceptos de legalidad que tienen que ver con los títulos virreinales, ¿no? Y sobre todo, ver los elementos de legalidad que puedan ofrecer. Bueno, esto sería como mi proyecto, que repito, tiene solo sentido si tiene como referente, ¿sí? Casi diría en términos de señalamiento del territorio, el mojón que acaba de poner el maestro Ezequiel y la maestra Conchita para poder desarrollar todo este proceso, ¿no? Este proyecto no va en seco, sino que va en función de que todo esto, lo que se ha construido, puede dar pie para ver esto con más claridad, ¿no? Aquí estoy proponiendo una inversión del proceso. Generalmente lo hacemos desde la noción de imperio, de imperialismo para abajo, lo que nos traen de fuera. En este caso yo digo desde lo de dentro, cómo se está construyendo, para que tenga sentido el desarrollo de todo este proyecto, ¿no? Dos aclaraciones. La primera, pues bueno, voy a irme despacito, no voy a desarrollar todo de una vez y de un jalón. Otra cosa pues, son las limitaciones físicas de un solo tipo como yo, y a reserva de que las cosas con las cuales pudieran ayudarme a apoyar, sí. Y, por supuesto, los tiempos con los que uno va contando para hacer las cosas, ¿no? Bueno, yo aquí cierro parte de mi proyecto, o más bien mi proyecto, a ver qué les parece, ¿no? Creo que Conchita estaba comentando, pero el micrófono está desconectado. Sí, mi propuesta es que intervenga y que al Dile que final no se... tomemos pues, la discusión completa, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces, pues bueno, retomo un poco para hilar todo lo que hemos platicado. Ahorita que José Luis hacía la comparación y decía que era un golpazo para el sistema educativo mexicano, ¿no? Si comparamos lo que están haciendo los zapatistas, yo creo que la diferencia que puedo ver así de inicio es que mientras que el sistema autónomo zapatista educativo busca ser igualitario, es decir, que nadie se quede sin saber lo básico, sin saber las letras, sin saber leer y escribir. En ese sentido es incluyente, mientras se busca también ahí atacar los problemas que tenemos de violencia de género, pues nosotros tenemos un sistema educativo que es excluyente, que no es colectivo, que es al revés, ¿no? Estamos copiando siempre sistemas de otros lados, sobre todo de Europa, de Estados Unidos. Está enfocado en lo individualista, en la competencia, y además vemos cómo en las universidades, en las escuelas, tenemos el problema de la violencia de género cada vez más fuerte. Entonces tenemos, digamos, ahí varias complicaciones si lo comparamos, ¿no? Por eso yo hablaba de una hazaña. Y también les comentaba que Simón Rodríguez estaría muy orgulloso, muy contento, porque hoy quiero leer una frase de lo que él pensaba. Él decía lo siguiente: o inventamos
o estamos perdidos. La América no debe imitar servilmente, sino ser original. ¿Dónde iremos a buscar modelos? Somos independientes, pero no somos libres. Somos dueños del suelo, pero no de nosotros mismos. Abramos la historia, y por lo que aún no está escrito, lea cada uno en su memoria. Y también decía, para hacer la república es menester gente nueva, y la renovación de los pueblos americanos solo se conseguirá por medio de la educación. Él criticaba ya desde esa época que todo se copiaba a Europa y que no se inventaba, no se era original, y incluso se burla diciendo, cópienles la originalidad por lo menos, ¿no? Pues por lo menos seamos copiones, pero de buscar la originalidad. Y yo lo que encuentro en esto, de los zapatistas, es eso, es que aquí sí podemos hablar de un proyecto original, que está buscando remediar las necesidades propias y ser útil, que también era otra cosa que le importaba mucho a Simón Rodríguez, que la educación fuera útil, que no fuera una cosa nada más, pues digamos, burocrática. Vamos a poner unas cosillas por aquí. Aquí tenemos a Simón Rodríguez, una de las imágenes que me encontré. Él es uno de los tantos educadores influenciados por las ideas de la Ilustración que hubo aquí en América. Otros de los que yo, ahora que estuve estudiando su figura, encontré que los mencionan mucho, es a Félix Varela, cubano. También aquí en México, pues a Fray Servando, Teresa de Mier, también se le menciona. De hecho, tuvo encuentros con Simón Rodríguez, por lo que he estado encontrando. A Francisco Clavijero, también mexicano. A José Cecilio del Valle, hondureño. También por ahí lo mencionan. A José Félix de Restrepo, colombiano. A Pablo de Olavide, peruano, que son nombres que he encontrado mucho de esa época también como educadores, digamos, de la Ilustración latinoamericanos. Bueno, unos cuantos datos así muy rápidos de la vida de Simón Rodríguez, que me parecen importantes. Bueno, él nació, he encontrado ahí diferencias, algunos hablan de que nació en 1769, otros mencionan que en el 71, nació en Caracas, en Venezuela. Él se especializó sobre todo en ciencias y en humanidades, aunque también se desempeñó como en muchos oficios. Tuvo fábricas elaboraba jabones, elaboraba pues un montón de cuestiones que él mismo después enseñaba a sus estudiantes. De alguna manera se podría pensar que Simón Rodríguez era un adelantado a su época por sus ideas, y eso le generó muchos choques por todos los distintos lugares en los que vivió, tanto en Europa como en América. Tuvo siempre como un choque contra las, digamos, sociedades tradicionales, sobre todo a nivel de pensamiento pedagógico. Él inició muy joven, él inició a los 20 años de edad como maestro en primaria, cuando lo designan por parte del Cabildo de Caracas, maestro en una primaria. Él, ahorita que la maestra Conchita nos daba los datos de lo que pasa en la comunidad de zapatistas en cuanto a la cuestión de cómo han buscado formarse de manera distinta en cuanto a la cuestión de género, él fue uno de los primeros educadores que se interesó en crear escuelas para niñas. Lo propuso al Cabildo de Caracas, pero pues parece que no fue por ahí muy bien aceptada la idea. Él decía lo siguiente, dice: en las escuelas deben estudiar juntos los niños y las niñas. Primero, porque así desde niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres. Y segundo, porque las mujeres aprenden a no tenerle miedo a los hombres. Eso es lo que pensaba al respecto de este tema Simón Rodríguez. Luego también, obviamente se le ha dado mucho énfasis a él, sobre todo por su papel de maestro de Simón Bolívar. Por ahí de 1795, un joven adolescente, Simón Bolívar, que queda huérfano y que queda a cargo de uno de sus tíos, como era un poco rebelde, lo mandan con Simón Rodríguez, con el cual vivió por el espacio de unos 2 meses y medio,
pero después, como Simón Rodríguez andaba de alguna manera participando en reuniones de carácter socialista, conspirando para buscar la independencia de su país, pues tuvo que huir. Entonces cierra la escuela en la cual estaba atendiendo a Simón Bolívar y se va usando un seudónimo. Como él era muy, digamos, fanático del libro de Robinson Crusoe, pues usó un seudónimo que fue Samuel Robinson para poder salir de incógnito y que no fuera detenido al momento de que los andaban buscando por andar conspirando. Entonces va a Jamaica y abandona en 1797 Venezuela. Otro de los libros que lo marcó fue El Emilio de Rousseau, el cual sacó, sobre todo al inicio, muchas de sus ideas pedagógicas. Ya que estuvo un tiempo en Jamaica, ahí aprende idioma, aprende inglés, se va a Estados Unidos, donde también vive un rato, después se va a Francia, y en Francia en 1801 empieza a crear escuelas de inglés y español, con eso empieza a sobrevivir por allá. En 1805 se vuelve a encontrar con Bolívar, y Bolívar acababa de enviudar, estaba muy enfermo, Simón Rodríguez lo auxilia, lo ayuda, se van de viaje por toda Europa, recorren muchos lugares, Simón Bolívar se empieza a recuperar, y se habla mucho de que por ahí de 1805, en ese año, pues les toca presenciar la coronación de Napoleón en Italia, y pues ahí también son críticos de esta situación. Es muy famoso el juramento que hace en Italia Bolívar, en frente de Simón Rodríguez, donde se jura dedicar sus esfuerzos para liberar a América. Es de los episodios famosos ahí que se mencionan mucho entre ambos personajes. Pero luego se separan. Después de un año, Bolívar se va de regreso a Caracas, se lo quería llevar, pero Simón Rodríguez tenía miedo de que lo apresaran, y sigue de incógnito como Samuel Robinson allá en Europa. Y hasta 1824 por ahí se vuelven a encontrar, porque lo busca, cuando regresa a América lo busca nuevamente Simón Rodríguez a Simón Bolívar, y bueno, queda constancia del cariño enorme que le tenía Bolívar a Simón Rodríguez. Voy a leer un pedacito de una carta que él le dirige, dice: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. No he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Entonces, bueno, aquí con eso quisiera cerrar esto que es, digamos, por lo que se le ha conocido más a Simón Rodríguez, por su papel de maestro de Bolívar, y ha costado un poco de trabajo rescatar todas sus ideas. Bueno, como último, se me estaba pasando en 1825, cuando se volvieron a encontrar por acá ya en América, Bolívar designó a Rodríguez como director de enseñanza pública y director general de Minas, Agricultura y Caminos Públicos de Bolivia. Después ahí quedó a cargo de Sucre, de otro militar famoso independentista de América, pero no se entendieron. Sucre tachó de loco a Simón Rodríguez, porque decía que cada que se entrevistaba con él le cambiaba los términos, nunca le entregaba nada por escrito, y no le entendía mucho a estas ideas de educación práctica. Era como más tradicional el pensamiento de Sucre, y Simón Rodríguez lo que quería siempre era establecer escuelas de artes y oficios. Él quería enseñar albañilería, carpintería, herrería y distintos otros oficios pues a los americanos, a sus estudiantes, porque decía que con eso iban a poder sobrevivir, que eso era la educación tenía que ser práctica, no podía ser nada más una cuestión meramente de libros, pues, ¿no? Bueno, para ir cerrando nada más la parte de la biografía de Simón Rodríguez, pues aquí pues, me encontré que siempre lo relacionaron con la gente pobre en todos los lugares donde él vivió. Él vivió en Italia, en Francia, acá en América anduvo por Colombia, en Perú, por muchos lados y pueblitos. Está mucho esta imagen de que él iba en su burro por pueblitos tratando de fundar escuelas.
Siempre se relacionó con gente pobre, con los indios, con los arrieros, que era con quien él se relacionaba. En general no tuvo lugares fijos para vivir, justo porque pues de repente pues no le entendían a sus escuelas y lo corrían de los lugares, o sea, se quedaba sin alumnos, se tenía que ir, y para sobrevivir, pues él vendía jabones, vendía velas, que él mismo en fábricas o escuelas fábricas buscaba siempre como con esos, cuando no tenía alumnos, pues de ahí sacar productos para poder vender y sobrevivir. Por ahí se menciona que tuvo un par de hijos a los cuales les puso los nombres de Choclo y Tulipán, y una vez tuvo una escuela tienda en donde puso un letrero que decía así: luces y virtudes americanas, esto es, velas de cebo, paciencia, jabón, resignación, cola fuerte, amor al trabajo. Ese era su letrero ahí para anunciar su escuela tienda. Murió a la edad de 83 años en Perú, en un pueblo que se llama San Nicolás de Amotape. Fue enterrado en una iglesia, y un poco tiempo antes de que falleciera, cuando le preguntaban por qué siempre pues, había sido pobre, él decía, fue una frase, por ahí creo que se la escuché a Eduardo Galeano, que decía que él quiso hacer un paraíso para los demás, pero al hacerlo, sin querer, hizo un infierno para él en la tierra. O sea, por eso nunca tuvo dinero y anduvo por ahí como errante, como un maestro errante. Ya después sus restos fueron rescatados y actualmente están en el Panteón Nacional de Caracas. Abordando un poco sus proyectos educativos, ya sus ideas pedagógicas, él siempre abogó, digamos que es como un antecedente de lo que podríamos llamar hoy un educador popular. Él siempre abogó porque la escuela fuera para todos, sin distinción de clases, no tenía que haber problema en que coexistieran ricos y pobres, o razas, podría haber cualquier indígenas o no indígenas ahí, niños y niñas, etcétera, etcétera. Y esto obviamente no fue muy bien entendido por la gente de su época. También, como les comentaba, él pensaba que la educación tenía que ser útil y estar enfocada hacia los intereses de los estudiantes. Por eso la cuestión de los artes y los oficios, pues, que fue muy, muy acentuado en sus proyectos siempre de fundación. De muy joven, cuando mandó traer algunos libros de Europa, hizo todo un proyecto para reformar la escuela primaria donde trabajaba en Caracas, pero le fue rechazado, y fue cuando él, entre que andaba conspirando y que se enojó, renunció como maestro y se fue, porque no le aceptaron su proyecto. Entonces, bueno, digamos que pues, sus ideas pedagógicas yo puedo pensar que siguen vigentes. Por ejemplo, pues si vemos las noticias de que los talibanes están prohibiendo la entrada a las niñas a las escuelas, pues no podemos dejar de recordar a Simón Rodríguez en su época, cuando él abogaba por lo contrario, ¿no? Entonces, muchas cosas creo que podemos seguirlo encontrando como necesarias y como importantes. Voy a poner ya nada más para ir cerrando y no hacerlo tan largo. Por aquí me encontré unas cosas muy bellas que escribió Eduardo Galeano de él. A ver si es esta, déjenme ver. Vamos a ver. Bueno, esta no era. Bueno, esta me gusta. Es Las ideas de Simón Rodríguez, para enseñar a pensar. Esto está en uno de los libros de Galeano, que se me está yendo ahorita, el segundo tomo. No, ahorita aquí lo tengo, se me está olvidando, perdón, el título del libro de Galeano, pero bueno, lo leemos. Se hacen pasar al autor por loco. Déjese de transmitir sus locuras a los padres que están por nacer. Se ha de educar a todo el mundo sin distinción de razas ni colores. No nos alucinemos. Sin educación popular no habrá verdadera sociedad. Instruir no es educar. Enseñen y tendrán quien sepa. Eduquen y tendrán quien haga. Mandar recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos. No se mande en ningún caso hacer a un niño nada que no tenga su porqué al pie. Acostumbrado el niño a ver siempre la razón respaldando las órdenes que recibe, la echa de menos cuando no la ve y pregunta por ella diciendo ¿por qué?
Enseñen a los niños a hacer preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos. En las escuelas deben estudiar juntos los niños y las niñas. Primero, porque así desde niños, bueno, eso lo habíamos comentado, desde niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres, y segundo, porque las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres. Los varones deben aprender los 3 oficios principales: albañilería, carpintería y herrería, porque con tierras, maderas y metales se hacen las cosas más necesarias. Se ha de dar instrucción y oficio a las mujeres, para que no se prostituyan por necesidad, ni hagan del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. Al que no sabe, cualquiera lo engaña; al que no tiene, cualquiera lo compra. Esto es una recopilación que hizo Eduardo Galeano de frases de Simón Rodríguez. Y ahora sí, para concluir, espero que se escuche. Quisiera ponerles una canción dedicada a Simón Rodríguez, de un grupo, perdón, de un dueto de cantautores populares uruguayos, Larvanois y Carrero. Aquí está la letra, voy a sonar la canción, espero que se escuche. A lomo de mula viene, alfabetizando, sembrando escuelas a contramano. Simón el loco, Simón el sabio, a lomo de mula a todos va convidando a usar la mente, a usar las manos, todos con todos, todos mezclando. ¿Qué cosa es esa que de parpajo, pobre con rico, indio con blanco, niña con niño, todo mezclado? Es sacrilégio, hay que parar, temblan la iglesia y el campanario. A lomo de mula viene, entreverando, por donde pasaba proclamando, por cada casa va cuestionando. ¿De qué nos sirve la independencia si no formamos inteligencia, si no partimos de nuestra esencia? Cualquiera compra el que nada tiene, al que no sabe cualquiera engaña. A lomo de mula viene, alborotando, por cada casa va reclamando, por donde pasaba pregonando. No somos libres si no inventamos, no somos fuertes si no aprendemos a modelar nuestro propio barro. Ya que les gusta copiar de todo, imítenle el ser original, estas iguales copias de todo modo. Ya que les gusta copiar de todo, copien lo bueno, no copien todo. Cada día que pasa se ve más solo. Simón Rodríguez, Simón el sabio, Simón el loco. Simón que quiso hacer del mundo un paraíso para todos. Se fue quedando pobre y viejo, batallando solo en un infierno propio. Simón que quiso hacer del mundo un paraíso para todos. Se fue quedando pobre y viejo, batallando solo en un infierno propio. Simón
vive bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues con eso le dejamos ahí ahorita al tema de Simón Rodríguez. Perdón, yo tengo una propuesta para la sesión. Involucrar a José Luis a ver si nos hace eh, la relatoría de esta sesión para que allí incluya todo su proyecto, porque me parece que tendremos que darle tiempo para revisar adecuadamente y poderlo comentar. Digamos que la siguiente sesión demos una parte y que luego otro tema que fuera lo que ustedes comentaron sobre la migración. Creo que sobre eso podríamos avanzar. Pero bueno. Híjole, Ezequiel, no hay negativa de mi parte para la relatoría. Pero quiero decirte que estuvo tan rico todo, sí, que casi no me atrevería a quitarle nada. Yo con todo gusto me meto a esto, no hay problema, ¿no? A reserva de que Miguel me mande, si grabó, espero que sí. Sí, sí se está grabando. Que me mande todo esto para yo hacer todo esto, que híjole, me parece que tenemos ya un vuelo de sesiones, híjole, que me parecen de primer nivel, ¿no? Hoy en especial, bueno, cada vez nos vamos, bueno, así lo veo, ¿no? Digo, esta última estuvo mejor y la anterior dije también lo mismo y así voy, ¿no? Pero bueno, perdón. No hay problema, me meto y reviso, ¿no? Sí. No te metas en líos y problemas, porque va a ser importante todo ese proyecto que tú abres y que hay cosas que no se me había ocurrido, que no había imaginado, pero que le demos el espacio que necesita, ¿no? Claro. Mira, esto que yo dije tiene como fundamento todas estas dos cosas que ustedes mencionaron, Conchita y Ezequiel. Es decir, yo insisto que este es mi referente, este es mi mojón teórico. Si no tuviera esto yo de referencia, esto que dije sale bailando. Y una de las cosas que yo quisiera hacer mención en especial a este proceso que menciona Miguel, la importancia de los maestros en todo el proceso de transformación, tanto de nuestro país como de Latinoamérica. Es decir, casi yo pudiera decir que son como institución la que construye la defensa de la nación. Es construye y reconstruye una y otra vez, ¿no? Pero bueno, yo ahí le dejo, pero casi, ahora sí que yo solito
junto con todos ustedes, me quedo bien apantallado. Sí, y yo también quisiera leer con cuidado tu propuesta. Hay cosas que me parecen interesantes, pero no lo tengo tan claro. Si no lo sintetizas, vamos a empezar con eso en la próxima sesión. Y en el caso de la exposición de Miguel, a mí me gustó mucho la manera como va abordando el personaje en su histórico, sus aportes. Cada vez me convenció más de que no pude haber escogido en mi vida nada mejor que esa. Que recoge le dejó una huella. Bueno, algún alumno que te dice, oye, tú me dejaste, me enseñaste aquello, todo eso te sientes sacrificada. Imagínate en un personaje como Bolívar, en un personaje que fue abriendo historia y que estuviera detrás de la influencia de Simón. Y bueno, eso es seguir el que tiene Miguel de buscar la música, ¿no? Como músico, así lo traduce. Pues muchas gracias. No, pues al contrario, yo creo que como dice José Luis, vamos avanzando. De alguna manera se van a ir bandando los diversos temas que hemos tocado. Se van como, no sé cómo le hacemos, pero los vamos conjuntando y van apareciendo en medio de otros. Y entonces es muy rico poder compartir. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita con todos estos planteamientos, coincido con lo que decían del proyecto del maestro José Luis, hay que verlo con calma, porque en algunos momentos sí, la síntesis que él nos hizo favor de hacer ahorita, pues nos dejó como que, a ver, se requiere un poquito de entrarle más, ¿no? Y yo creo que podemos, como dicen, entrarle a la siguiente sesión con profundidad. Y pues esto de Simón Rodríguez, sí, yo todavía no lo termino de estudiar, tengo ahí muchas cosas que me descargué. Hoy fue como una pequeña foto de lo que llevo avanzado. Estoy también elaborando un artículo que quiero enviar a una compañera de Argentina que luego nos hace favor de subir cosas a su portal, porque yo estoy viendo como mucho paralelismo con cuestiones actuales todavía. Es muy necesario rescatar el pensamiento de un maestro de la importancia de Simón Rodríguez, porque si lo vemos, ha estado como oculto en la historia, pero su influencia pues, puede llegar a pensar que ayudó a la independencia de muchas regiones de América. Y además su pensamiento de esa frase de que no somos independientes pero no libres, me parece que sigue siendo aplicable en la actualidad, ¿no? Habría que rascarle mucho por ahí. Y bueno, pues creo que ahí vamos, ¿no? Y pues lo que podemos hacer también es subir esto a nuestro canal para luego compartirlo ahí en el WhatsApp y amén de la relatoría y pues para después poder volver a revisitar algunos puntos y pues seguirle, ¿no? Yo creo que ahí vamos avanzándole como tacoso. Fíjate que ya que mencionaste a este autor, que me parece muy importante como educador, a mí me parece que habría que rascarle un poco a un español de línea anarquista, Ferrer Guardia. Ya veo que lo tienes presente, Miguel, a Ferrer Guardia. Porque me parece que por ahí también va gran parte de todo este proyecto de educación popular, de esta preocupación por la raza, y también casi pudiera decir nuestro destino trágico como Sísifo, que menciona
la canción que hoy nos pusiste, ¿no? A pesar de todo eso, sí, pues ahí estamos, ¿no? Haciéndole la lucha y la batalla, ¿no? Sí. Y con gusto, como dijo la maestra Conchita, ¿no? Nada mejor. Y si me dijeran, ¿lo volverías a hacer? Por supuesto y con gusto. Sí. Muy bien. Entonces nos vemos en 15 días, ¿no? ¿Qué día sería, perdón? A ver, ahorita lo checamos. Pues si es jueves, sería el jueves 7 de octubre. Si fuera viernes, sería viernes 8 de octubre. Como ustedes no... El jueves sí es posible. El 7 de Perfecto. octubre. Jueves 7 de octubre. Y y si tenemos algo también sobre migración, algunas propuestas, pues también podríamos complementar la sesión. Correcto. Bueno, dos cosas. Les mando el texto que hoy presenté. Sí. Y el folleto 26, el panfleto 26, por favor, Miguel, si lo subes, que ya se me está haciendo manía el estar escribiendo, porque yo creo que es la única forma y escapatoria que tengo en estos días para tener piso. Y bueno, dos cosas entonces te mando, Miguel, si de favor se las mandas a los compañeros y bueno, que me envíes lo de la sesión de hoy, que me pareció sensacional, ¿eh? Estoy Sí, claro que sí. Estoy gratamente emocionado y casi después de otra sesión digo, esta estuvo mejor que la anterior, ¿no? Pero ya parece ser que es un decir mío porque voy diciendo lo mismo, ¿no? Estuvo mejor que la anterior, pero bueno. Gracias. Bueno, Vale. cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Vale. Simón Rodríguez viene, Simón Rodríguez viene, Simón Rodríguez viene, Rodríguez viene.